¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Soy la maestra Bárbara Garza y les doy la bienvenida a nuestro podcast número 18. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre una pionera de la danza moderna, por no decir la que realmente inició todo este movimiento contemporáneo que hoy vemos en día, Isadora Duncan. Dicen que se es bailarín mucho antes de aprender a bailar, porque la danza es la primera y tal vez la única de las artes que el ser humano manifiesta de forma instintiva. Porque la danza es compromiso, es energía, es libertad, es emoción y muchas otras cosas más. La danza es la forma más perfecta del arte en movimiento, porque convierte al cuerpo en el único e imprescindible elemento creador del arte. Y desde que Fuller e Isadora Duncan, como les digo, precursoras de la danza moderna y pioneras en el desarrollo de este nuevo concepto que era la danza libre, tan antiguo como la humanidad, comenzaron a experimentar con la luz, el movimiento, la armonía, el arte de la danza, renace como un modelo de comportamiento intangible, inmaterial, fluido, volátil, en fin, sublime. Les recomiendo la película La bailarina del año 2016, solo que es importante que es para mayores de 13 años, no está apta para menores, y habla acerca de la vida de estas dos grandes percusoras de la danza moderna. Isadora Duncan nace en San Francisco el día 27 de mayo de 1877 y muere en Niza, Francia, el 14 de septiembre de 1927. Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. En su autobiografía titulada Mi vida, ella escribe: nací a la orilla del mar, mi primera idea del movimiento y de la danza me ha venido seguramente del ritmo de las olas. A los tan solo 10 años ella abandona la escuela para dedicarse a su pasión y a los 17 se muda a Nueva York, donde se incorpora a la compañía de Augustin Daly. Este actor y empresario no acababan de convencerlo por completo los experimentos e innovaciones que Isadora le proponía continuamente. Deseosa ella de llevar a la práctica un nuevo método de interpretar plásticamente poemas por medio de la improvisación que había concebido ya por aquel entonces y se sentía infeliz, Duncan abandona la compañía tras 2 años de haber estado ahí y parte con su familia hacia Inglaterra, donde se propone estudiar los movimientos de la danza antigua en los jarrones griegos del Museo Británico y donde fue una época para ella de formación, de lecturas y de preparación. Aquí tengo que hacer un paréntesis donde nos damos cuenta cuando vemos a las generaciones que creen descubrir el hilo negro, sobre todo en la danza contemporánea, que ya desde años atrás, siglos atrás, hay generaciones donde han descubierto. ¿Pero por qué han descubierto? Por ese hambre de seguir aprendiendo, y como bien ella lo dice tanto en sus memorias como en el libro, la insistencia de seguir formándose, de seguir leyendo, de seguir preparándose. Eso es algo muy importante que lo tenemos que seguir preservando de generación en generación. Continuando con la vida de ella, los éxitos comenzaron a llegar de forma inmediata, con un estilo basado en la danza de la antigua Grecia. Dio una serie de recitales en Londres que despertaron el entusiasmo hacia cada público que asistía a su presentación.
La prensa en aquel entonces declaró: en esta época actual de elaboración y artificialidad, ojo, la sociedad sigue igual, el arte de la señorita Duncan es como un soplo de aire puro procedente de la parte más alta de una montaña poblada de pinos, refrescante como el ozono, bello y verdadero como el cielo azul natural y genuino. Es una imagen de belleza, alegría, abandono, tal como debió ser cuando el mundo era joven y hombres y mujeres bailaban al sol movidos por la simple felicidad de existir. Sentía una admiración estética por la belleza del cuerpo humano, influida por los cánones de las estatuas y pinturas de la Grecia clásica. Su método coreográfico era una especie de filosofía basada en el convencimiento de que el baile ponía al individuo en comunicación armónica con el ritmo frecuente de la naturaleza y los cuerpos celestes. A partir de ese momento, Isadora no dejó de viajar. Reclamada por los mejores teatros de Europa, en París se inspiró en los grandes escultores. Más tarde descubrió Italia y el Renacimiento. Luego, por fin, en 1902, realizó uno de sus sueños, que era viajar a Grecia y peregrinar a las fuentes del arte del occidente. Cerca de Atenas, comenzó a construir un templo consagrado a la danza, pero los ingresos percibidos por sus giras se revelaron insuficientes para cubrir dichos gastos y la empresa tuvo que parar y abandonar. Con motivo de su primer viaje a San Petersburgo en 1905, la ya entonces famosa Isadora fue invitada por la no menos célebre bailarina rusa clásica Ana Pavlova a visitar su estudio. Allí tuvo el privilegio de contemplar a la gran diva realizando sus ejercicios. La propia Isadora lo relata en sus memorias, diciendo: encontré a Pavlova de pie con su vestido de tul, practicando en la barra, sometiéndose a la gimnasia más rigurosa, y mientras un viejo caballero con un violín marcaba el tiempo y le exhortaba a realizar mayores esfuerzos, y este viejo con un violín era el legendario maestro Petipa. Me senté durante 3 horas, observé tensa y perpleja los sorprendentes ejercicios de Pavlova, que parecía ser de acero elástico. Su hermoso rostro adoptó las líneas severas del mártir. No paró ni un solo instante. Todo su entrenamiento parecía estar destinado a separar por completo la mente de los movimientos gimnásticos del cuerpo. La mente debía alejarse de esa rigurosa disciplina muscular. Esto era justamente todo lo contrario de las teorías sobre las que ella había fundado su escuela un año antes. Lo que ella pretendía era que la mente y el espíritu fuesen los motores del cuerpo y lo elevasen más bien sin esfuerzo aparente hacia la luz. Para Isadora era el amor a la naturaleza, a la vida, lo que había que transmitir a través del movimiento, siguiendo el ejemplo de las nubes, del mar o las copas de los árboles mecidas por el movimiento y por el viento. Ella danzaba descalza, con una simple túnica griega de seda transparente sobre su cuerpo, como una sacerdotisa pagana transportada por el ritmo. Hoy es considerada la iniciadora de la danza moderna norteamericana y su figura es evocada con fervor en todos los escenarios del mundo. Durante esos años, las más importantes ciudades europeas pudieron extasiarse ante la nueva estrella, la que llamaron la ninfa. En todos lados tuvo amigos pintores, poetas, intelectuales. Estuvo rodeada de admiradores que deseaban conocerla. Ella era apasionada, era bella, era maravillosa. Se casó con el polaco Iván Mirowski. Poco después de separarse de Isadora, tuvieron 2 hijos. Cuando Isadora estaba triunfando en París, un día agobiada
por los ensayos, confió estos niños a la institutriz para que los llevara en automóvil a Versalles. El coche se precipitó en las oscuras aguas y los dos niños perecieron ahogados. Isadora declaró: si esta desgracia hubiera ocurrido antes, yo hubiese podido vencerla. Si más tarde, no habría sido tan terrible, pero en aquel momento, en plena madurez de mi vida, me aniquiló. Y en efecto, la bailarina anuló todos sus compromisos y decidió interrumpir su carrera dedicándose por entero a la enseñanza y tratando de olvidar su desgracia, sumergiéndose en un trabajo agotador. Varias veces pensó en quitarse la vida, pero siempre la idea de que otros niños, empezando por los alumnos de su escuela que había creado en 1904, estaban necesitados de ella, era lo que la motivaba a continuar con su vida. Comenzó a participar en campañas benéficas y trató de llevar sus enseñanzas a diferentes países, lo que la condujo hasta Moscú en 1921, después de que el gobierno soviético mostrase su interés por recibirla. A finales de 1924, Isadora, ya divorciada, ya que se había casado por segunda vez, abandona la Unión Soviética. Un año más tarde supo por la noticia publicada en los periódicos que su exmarido, el padre de sus hijos, se había quitado la vida. Isadora decidió volver a los escenarios y ofreció una serie de recitales que resultaron un fracaso. El público, fidelísimo, que hasta la muerte de sus hijos la había llevado en volandas, comenzó a fallarle. Las salas la recibieron semivacías, silenciosas y heladas. Isadora se refugió en Niza, donde terminó su autobiografía y preparó El arte de la danza, un libro en el que pretendía ofrecer una síntesis de sus enseñanzas. Se encontraba absorbida por esta tarea cuando el miércoles 14 de septiembre de 1927 decidió tomar un respiro y dar un paseo en su Bugatti. El dramático accidente tuvo lugar cuando el automóvil recorría veloz su largo chal rojo, el mismo que había agitado ante la multitud que le esperaba a su regreso de la Unión Soviética, se enredó en los radios de una de las ruedas posteriores del automóvil. Isadora no pudo liberarse del abrazo homicida y murió estrangulada. Ni siquiera ella hubiera podido imaginar un final más acorde con su existencia extravagante y romántica. Y es así como termina la vida de un ser especial en la danza en general, donde ella, inspirada en bailar descalza, inspirada en expresar de una manera que no estaba la sociedad acostumbrada a presenciar, inspirada, como bien lo dicen los cánones de belleza, pero desde otra perspectiva. A pesar de la época en la que ella estaba viviendo, experimentó el movimiento de las telas, las luces, la imagen que daba. Definitivamente fue un ser importantísimo en la danza en general, y al cual le agradecemos el que nos haya dejado un legado tanto en la danza contemporánea como en el ballet clásico, ya que también el ballet clásico se absorbió aquello de ella, la constante, el constante más bien coraje de seguir adelante, a pesar de vivir en una época donde no era bien visto en un principio y le costó trabajo que aceptaran su manera de expresarse.
en una época complicada, tanto socialmente como políticamente, y no fue impedimento para ella lograr, a pesar también de un hecho tan lamentable como es el perder a tus 2 hijos, continuó. Entonces eso nos habla de una persona con una fortaleza impresionante. Por ello quise terminar este podcast con ella. Reconozco que esta experiencia de los podcasts me ha permitido reconocer mis fortalezas iniciales como maestra, aceptar constructivamente las críticas y sugerencias de manera que pueda seguir avanzando en futuras actividades tanto personales como en lo profesional, para lograr que el arte de la danza en general se valore en nuestra ciudad de Hermosillo, empezando en cada familia donde se encuentre un alumno con la inquietud de experimentar lo apasionante que es el aprendizaje de la danza y guiarlos a cada uno de ellos por el camino correcto. Y tan solo ser mi espacio y yo un trampolín donde puedan ellos seguir en búsqueda de su pasión. Por este motivo necesitamos mayor colaboración a cada uno de los que se suman a este proyecto, quiero decir, nos ayuden a seguir renovando, a seguir comprometidos, a conformar un equipo, un apoyo por medio del arte en la sociedad que actualmente están viviendo nuestros alumnos. Una sociedad donde falta mayor valoración a las artes en general. En lo personal, hablando de la danza, veo cada día la aceptación y el reconocimiento por lo que hacemos cada maestro, pero también aún nos falta mucho para aprender y sobre todo para expresarse en un mundo tan superficial donde lo primordial es cómo dirigirse a las personas. Eso yo le llamo educación. Gracias a cada uno de los que recibo mensajes comentándome cuál ha sido su podcast favorito o de qué les gustaría que platiquemos. La segunda temporada seguramente vendrá con muchas sorpresas, muchas charlas, entrevistas y temas que nos puedan interesar. Definitivamente mi mayor objetivo con este podcast es lograr que la danza llegue a cada una de las personas que se dediquen o no a ella y que entiendan que es un modo de expresión, que también es una forma de meditar, que nos ayuda a nosotros a expresarnos. Hay gente que también le ayuda a expresarse, que le cuesta trabajo decir las cosas verbalmente. Es una herramienta en definitiva liberadora y por eso considero la danza como algo importante, como cualquier otra actividad física. Es un arte que nos da equilibrio, que nos apasiona. En mi caso, sin ella no me encuentro bien. Necesito enseñar, necesito seguir en la docencia. Los alumnos me dan lo que necesito para seguir con esta labor tan agotadora, sí, pero a la vez tan inspiradora. Les mando un abrazo fuerte a la distancia, deseando que cada uno de ustedes se encuentre de lo mejor, que logren sus objetivos, que todo lo que se propongan lo consigan, que no olviden que es a través del esfuerzo y del trabajo diario como se consiguen las cosas, pero sobre todo con la actitud. Una actitud positiva que hay veces que nos cuesta trabajo, pero podemos lograrlo. Hasta luego. Descansamos un momento, pero nos veremos muy, pero muy pronto.